Comenzamos el punto 6, el ciclo celular y el núcleo. El ciclo celular es la secuencia ordenada de acontecimientos que ocurre en la vida de una célula desde que se origina hasta que entra en una nueva división. Se compone de dos periodos de desigual duración, uno es la interfase, que se caracteriza por un crecimiento, y otra es la división de la célula propiamente dicha. Vamos a estudiar con detalle pues, ambos periodos. La interfase comienza con la fase Jesús 1. En ella podemos detectar una gran actividad biosintética. Hay que entender que la célula viene de una división celular en la que la actividad biosintética pues, se ha reducido considerablemente. En esta fase pues, hay una síntesis de proteína abundante, hay un aumento del tamaño de la célula y por supuesto la célula sigue realizando la función que estaba predestinada. Por ejemplo, si es una célula muscular, pues se contraería y se relajaría como necesite el organismo, ¿no? Pasado un punto que denominamos punto R, punto de restricción, pues la célula sabe que su destino es dividirse y comenzaría la fase S. La fase S se denomina fase de síntesis porque se produce la duplicación del material genético. La molécula de ADN se replica y la célula además va fabricando una serie de proteínas que van a ayudar al empaquetamiento de esta molécula, como son las proteínas histónicas. La fase S va a terminar cuando la duplicación del ADN se ha realizado completamente y entonces entraríamos en la fase Jesús 2. En esta fase la célula se va a preparar para la mitosis, es decir, en esta fase se van a fabricar una gran cantidad de proteínas necesarias para la división de las células. También se va a producir la duplicación de los centriolos, que estas estructuras van a tener un papel fundamental y primordial para el reparto equitativo del material genético entre ambas células hijas. Y a continuación entraría directamente en la división de las células, concretamente en la fase de mitosis, que es la división del núcleo celular. La célula va a originar una maquinaria para asegurarse ese reparto equitativo del núcleo, algo vital para asegurarse también la viabilidad de ambas células hijas. Esto lo veremos en el siguiente tema. Por último, terminada la mitosis, pues la célula se dividiría físicamente en la fase de la citocinesis. La división del citoplasma ya no es equitativa, es decir, si una célula pues se lleva 50 mitocondrias y otra 30, pues no pasa nada. Se empezarían a replicar las mitocondrias hasta que obtuvieran las que necesitaran. En algunos casos, algunas células están en un estado que se denomina de quiescencia, es lo que se denomina fase también Jesús 0. Es una fase permanente en la que las células nunca van a pasar el punto de restricción, es decir, nunca se van a dividir y en algunos casos pueden durar semanas o incluso años. El ciclo celular está muy controlado. Hay diversos puntos de control, como por ejemplo el que nos hemos referido antes, el punto de restricción, que están marcados pues, por factores químicos, es decir, un aumento de moléculas como la ciclina y de receptores de estas moléculas, pues tanto en el exterior como en el interior de las células son las que marcan ese punto de restricción. También, por ejemplo, en el paso de la fase Jesús 2 a la fase de mitosis, pues se puede observar un aumento de ciclina mitótica y de otros factores promotores de la mitosis. Y a continuación vamos a ver el núcleo celular. Bien, el núcleo no se encuentra de la misma manera a lo largo del ciclo celular, sino que va a ir cambiando. El núcleo en interfase se va a caracterizar porque el material genético está en forma de fibra de cromatina. Os recuerdo, aunque esto lo veremos en el tema 3 con más detalle, que la molécula de ADN está formada por dos cadenas que se unen formando una doble hélice destrógira y que se van a ir empaquetando gracias a una serie de proteínas. Las más importantes son las histonas. El empaquetamiento sería como podéis ver en la imagen. En la superior vemos la doble hélice típica de la molécula de ADN y cómo en unas proteínas denominadas histonas, que las tenemos ahí redondeadas, pues la molécula de ADN va a dar 2 vueltas y media y va a tener una longitud aproximadamente fija entre
una histona y otra histona, y en la siguiente histona dará otras 2 vueltas y media y así. A esta estructura se le conoce como collar de perlas. Pero también esa estructura se va a ir empaquetando, formando la fibra que tenemos en la parte superior de aproximadamente unos 30 nanómetros de grosor, y todavía se va a ir contorsionando más espacialmente y se va a ir empaquetando más hasta formar la imagen que tenéis en la parte superior, que es la típica de una fibra de cromatina de aproximadamente 700 nanómetros. La condensación total de esa fibra formaría lo que conocemos como cromosomas, que se originan solamente en el periodo de mitosis. Estos cromosomas suelen tener aproximadamente unos 1400 nanómetros de grosor. El núcleo en mitosis pues se caracteriza por la formación de esos cromosomas. La molécula de ADN está completamente condensada y formando un cromosoma típico. El cromosoma típico podemos distinguir pues las siguientes zonas. Un centrómero, que veis ahí en el dibujo de la izquierda, que es la zona de unión de las dos cromátidas, es decir, de los dos bastoncillos que va a formar un cromosoma. Hay que tener en cuenta que ese cromosoma, que se produce solamente en la fase de mitosis, pues se ha duplicado, viene de la duplicación del ADN. Y por tanto, se correspondería con la cromátida de un lado, se correspondería con la molécula de ADN, y la otra cromátida, que estamos viendo aquí, se correspondería con la molécula de ADN que se ha sintetizado en la fase S. A esas ambas cromátidas se le denomina cromátidas hermanas. Esta molécula de ADN, y esto es importante para poder entender bien el proceso de mitosis y meiosis que veremos a continuación, es decir, ese material que se ha duplicado es lo que forma el cromosoma que nosotros llamaremos doble y que aparece en mitosis. Lo que tenéis en la imagen de al lado sería un cromosoma simple, que en realidad no se forma en interfase, ya que en interfase la molécula de ADN está en forma de fibra de cromatina, pero que sería el cromosoma o el material genético cuando aún no se ha duplicado. Nosotros, los animales, los seres humanos, somos organismos diploides. Organismos diploides porque tenemos el material genético por duplicado. Es decir, tenemos el material genético de mamá, el cromosoma número 1 de mamá, como vemos ahí, y también tendríamos el cromosoma número 1 de papá, que en este caso veis cromosoma duplicado porque estaríamos en mitosis. Y la duplicación, las dos cromátidas, como he comentado anteriormente, vendría de la replicación del ADN en la fase S. Los cromosomas tienen al final unas estructuras que están localizadas en los extremos del mismo cromosoma, que es una secuencia repetitiva de unos 15.000 bases aproximadamente, que sirven como protección al cromosoma, impiden que un cromosoma y otro se unan, se peguen, y le da una mayor consistencia al cromosoma. Estas zonas se denominan telómeros y son muy importantes para, como hemos dicho, la propia consistencia del cromosoma. A medida que la célula se va dividiendo, los telómeros se van a ir acortando, y ese es el motivo exacto de el envejecimiento celular. Es decir, nosotros y por lo tanto nuestras células van envejeciendo debido al acortamiento de estas zonas que se denominan telómeros. Bien, hemos acabado el punto 6, espero que os haya gustado, hasta la próxima.